Tashida Lek Lamala. Good morning, Lamala. Before we start the session, I want to let you know that maybe if you can stay for about 5-10 minutes after the class, we could talk about the program, okay? It would be a good time for us to have that conversation. Okay, great. I think we could start with the opening prayers now. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con las plegarias de apertura. Good evening, everybody. We're going to start reading the opening prayers. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje Chodan Saji Chonamla Chanchu Bardu Dakni Gyapsuchi Dagi Chinso Jipe Sonamji Rola Penchir Sanje Duruparsho. A todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposan en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadan yampe semchen tangche dewa danden weyudan den par yurchik. Dunya dan dunya ji yudan dralwar yurchik. Dunyal mepe dewa dan mi dralwar yurchik. Nyarin chadan nidan dralwe tan yom lane par yurchik. Vamos a hacer la ofrenda del mandala. Now the mandala offering. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Pachu Yukshin Metotram, Riraplin Shin Yinde Yampadi, Sanje Shin La Mikte Pulwaye, Drokung Nandak Shindu Shopasho. Solicitud de enseñanzas, request of teachings. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanji Sampadan Loji Chedra Jitawa
Chechun tung montet payi, choyi corlo cordu sol. Okay, now welcome everyone. Good evening to you. Bienvenidos sean todos y tengan buenas noches. Okay, so now we are continue study the book of the words of prophet, my teacher, Zapata Rinpoche. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de este texto de Zapatro Rinpoche, las palabras de mi maestro perfecto. So, okay, so we are in. So just to remind ourselves, you know, the education is always very important, as we all know. Y siempre debemos recordar que la educación es de la mayor importancia. So there is no education, there's no way to be, how to say, nothing can really well done, you know, or whether it is spiritual or whether it is non-spiritual, whatever. But the basic, the fundamental, the basic is the education. Y sin educación no hay manera, no hay forma de hacer que algo salga bien. No podemos lograr que nada se logre. Nada puede ser logrado de esta manera, bien sea en el terreno de lo espiritual o no. La base siempre es la educación.
So for example, for oneself, want to be a very great practitioner and spiritual path. Without education, there's no way to be great practitioner. Y, por ejemplo, nosotros podemos querer convertirnos en grandes practicantes en el camino espiritual, pero si no recibimos la educación apropiada para eso, eso no va a pasar. Or for example, oneself becoming like a wonderful, great teacher. It has to be one time, want to be. But without educating oneself, there's no way to be great teachers. There's no way. That's impossible. Igualmente, si tú quieres volverte un gran maestro, no hay manera de que te puedas volver un maestro sin la educación apropiada para eso. De hecho, es imposible. Or in our reality life, in ordinary life, like one person want to be kind of successful person, whether it is whatever field it is, or business and so on. Without education, no way to be successful business person, Y igualmente ocurre en la realidad cotidiana. Si alguien quiere tener éxito en la vida o quiere dedicarse a los negocios o quiere ser una gran persona en algún área, sin educación no hay manera que lo pueda lograr. Tiene que aprender cómo hacerlo. So therefore, we have to really ourselves, including myself, we have to put our efforts, energies, put as much possible into educating oneself and others. So that's the way to be really benefit for self, benefit for real sense way to other. Okay. Por eso, para nosotros es importante poner el esfuerzo y la energía para lograr obtener la educación. De esa manera podremos tener éxito en lo que nos propongamos. Oh, I always say as a parent, like, or whoever, great parents, as a teacher, the best gift is the education, actually, for their child, for their students. The best gift is education, which can be really benefit for forever, forever, whatever situation it is. So if there's no education, there's no way to stand up oneself when we fell down in our life, Y yo también lo digo de esta forma. Como padres, el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es darles educación. Y este es sin duda el mejor regalo que hemos recibido de nuestros padres. Y yo siempre digo que sin educación podemos caer y si caemos será muy difícil que volvamos a levantarnos. Which education is nobody can steal it. It remains for us always forever, Nobody can steal it. Even we share our education to others, but never ever decrease our educations at all. It's always increase. Y de hecho, la educación es uno de esos bienes que nadie puede robarte. De hecho, siempre se queda con nosotros y lo único que hace es incrementarse. So therefore we all know in a huge famous university, the education is so expensive, any field, whatever it is. It's very, very expensive. Por eso podemos entender por qué a veces en estas universidades que son muy famosas o especiales, la educación que se obtiene allí es tan costosa. Okay, so therefore to remind ourselves, it's always, reading books or study oneself, study from somebody else, whether he or she, whoever it is. So that's very important. Y por eso yo siempre les recuerdo esta importancia del estudio. Es importante leer, es importante estudiar con alguien más, bien sea él o ella. Lo importante es que continuemos educándonos. Okay.
So now we are in the chapter is talking about the words of perfect, the bodhicitta, which is the simple way bodhicitta is how simple way what is talking about how to be oneself as a good heart person, good person. So that's what's talking about. Y aquí ahora vamos a retomar el capítulo en el que estábamos hablando sobre la bodhicitta, sobre la palabra bodhicitta, que podemos decir en pocas palabras o en palabras simples, la práctica del buen corazón, cómo convertirse en una buena persona. Okay. Now we are here. Same gender that the two da pama cheba ne chinya mebe da ri sending the lama jisu song am juju gol show kenyi je cheba shiba yimbe mumbo she want to cheba magin same tam the cheba mebe zawa chong to the lord of the churi so ba che de dani nyamba ni do go para chao. Okay. So now this is talking about the practice of bodhicitta, the training of bodhicitta, which is talking about the equanimity, the equal for self and others. Y aquí comenzamos hablando sobre la práctica de la bodhicitta y el entrenamiento de la bodhicitta, cuya primera práctica es la práctica de la igualdad de uno mismo y los demás. Oh, and so the real thing is the equal is that we all, as usual, we always, every individually, no matter what. So we all want to be, happy, peace, success, and so on. Do not want to be sufferers and so on. Y el tema empieza por entender que todos nosotros a nivel individual queremos felicidad, queremos éxito y no queremos sufrir ni sentir dolor. Oh, so that way, that kind of mental attitude is so important. Whenever we see people, whether it is our old friend, whether it is new friends, whether it is we haven't seen any time, we didn't know anybody. So always think about this for human beings, all these living beings are as myself, as the same as the wishes I want, that they wish the same thing as well. Entonces, nosotros siempre debemos tener en nuestra mente, recordar esto y practicar esta actitud mental. Esta actitud es reconocer que ese ser o ese ser humano es como yo, también quiere lo mismo que yo, también quiere exactamente ser feliz y no sufrir. Okay, so now as talking about here, which is the real practice, okay? The practice where we have to really train our mind, not just thinking enough, to think, which is wonderful to think first, So then that thinking to bring it into the heart, to really how to feel from the deep inside, and then meditate on it. Y entonces aquí Zapatro Rinpoche nos dice que debemos iniciar la práctica, que es entrenar la mente. Y entrenar la mente no se refiere solamente a pensar sobre este tema, sino además practicar en la forma en que lleguemos a sentir desde lo profundo de nuestro corazón. Esa es la forma de practicar el entrenamiento mental. That Zapatro Rinpoche says must be trained again and again, not just in one time is enough. Y Zapatro Rinpoche dice, este entrenamiento hay que repetirlo una y otra vez. Una sola vez no es suficiente o unas pocas veces no es suficiente. If you train like that, so it's just really a wonderful experience in our heart, it happens that actually. Sometimes we just keep, it's just thinking, process of just thinking. That is so wonderful, but that's not enough. To rather than just thinking, to bringing into the heart, absorb it,
to meditate on it, think, just remain on that nature, good heart, loving heart, kindness heart. So then it in the heart is so relaxed. I think that's a wonderful practice. It's a good medicine for us. Entonces aquí el tema es que uno tiene que repetir esta práctica hasta que empieza a tener una experiencia en el corazón que es maravillosa. Uno comienza pensando al principio, pero pensar no es suficiente. La realidad es que cuando comenzamos a sentir esa práctica en nuestro corazón, ese corazón amoroso, el corazón se relaja y de hecho eso es saludable para nosotros. Pyoda namba tabje to rangla penpa da dewe ngubo chiye tar rin dewa de xin ya de tar dewe rangi dewa drepe che to mezo da zunju che pa tar yin je dewa drepe che to ya de tar zun rangla dungan je namba chamo zangya pongwa la zun pa tar yin la ya dungan chamo zun je pongwa la zun rangla deji ta longju so yue na gawa tar yin la deji ta longju so yue pa tar yin ta wana gawa gom. So that's about what you say here. As oneself, I oneself, we are try ourselves, always kind of success, fulfill our desires. Likewise, the same thing to think about other living beings as well. Entonces Zapato Rinpoche dice, siempre piensa en esto. Así como yo mismo, como tú mismo, siempre quieres éxito y lograr todos tus deseos, de esa misma manera le ocurre a todos los seres. For example, for oneself, when we're happy, how happy when oneself, when we are success for whatever, materials, wealth, so on, so how we are happy. Likewise, the same thing to think about other living beings as equals. Entonces también pensamos en esto. Esta misma forma que tú te sientes cuando eres feliz, cuando tienes éxito, cuando tienes riqueza, cuando logras tus deseos, de esa misma manera se sienten todos los demás seres, por lo tanto, todos somos iguales en ese aspecto. Okay. So first has to be from the mind, always train, again and again. So then later on, once we are so very well successful, very well trained and stuff, then we can really actually actions. It is possible, to sharing things others as possible. Entonces, primero uno comienza entrenando su mente de esta manera y luego deja de ser algo intelectual y ocurre algo realmente maravilloso donde tú realmente puedes sentir la práctica, puedes sentir la experiencia de esta práctica y ahí puedes compartir esa experiencia. Chalda yunji dewan bashi tu dribe tab konan lulengu ba yinde je tamba sanje la chungba zina jinji damwa tsikji ki choba shi shube kebar cherang jedaran deba de yin jang dedaran deba yinbe de la jorji son denda rang la jebaran zimba da yin la dawaran zimbe chadang ki lo ngi tsawa chungne chungde da yin nyamba ni to tawara chao. So now this is the Zapata continue talking about, the practice of equanimity, self and others. Y luego Zapato Rinpoche continúa hablando sobre esta práctica de cómo meditar en la igualdad de uno mismo y los demás. I think so. First, of course, this is the equanimity is actually the very big issues for in our society too, and reality life, Y de hecho, aquí hay que entender primero que esto de la ecuanimidad o la igualdad es un asunto verdaderamente difícil en nuestra sociedad.
not just in the reality, ordinary life, within in the spiritual path too. Some are so high, very. Some are so lower. It happens in the, unfortunately, we talk in the spiritual, but we don't. The truth is, we don't actually do the practice part. Sometimes it's kind of sad. Entonces esto no solamente ocurre en la vida ordinaria, donde hay personas que son, digamos, que están más arriba y otros que están más abajo, sino también en el camino espiritual. Hay gente que tiene una alta posición y hay gente que tiene muy baja posición. Y eso es un poco triste, dice la Magursan. No estoy muy seguro si eso tiene que ver con la práctica, pero es algo que ocurre. Oh, awesome. I think sometimes it's a very, practically for me, I feel when I, when I sit, I'm really not comfortable sometimes. When I sit in a big throne and you guys sitting on the floor, and which is quite a bit of challenge, Y Lama nos comenta que a veces para él es difícil porque si él se sienta en un gran trono, en un trono alto, y el resto de nosotros estamos sentados en el piso, eso a él lo incomoda y para él es un desafío poder hacerlo. But sometimes needed a little high because I wanted to see everybody sometimes. It's not easy with sitting on one same level. So during the teaching time, it's quite a bit of challenge, A nivel práctico, a veces es bueno tener un poquito más de altura para poder ver a todas las personas, pero eso es algo simplemente práctico. So then I think so. I noticed one thing in the Buddha Dharma tradition, like Theravada, they're always sit on the floor, majorities I noticed now. Maybe I've seen some of them sitting on the high throne too. But most of the time I've seen they are very, very simple, sitting in but facing to other people, but sitting on a very grounded, in the way they're teaching, whether they practice time, which is kind of, I noticed it's quite a bit interesting, very, very. Y a veces en la tradición Theravada he observado que los practicantes se sientan prácticamente todos en el suelo. A veces hay algún pequeño trono, pero lo general, lo usual, es que todos los practicantes estén sentados en el suelo de la misma manera. Y esto es interesante, dice la Magursan. Oh, the simple, for example, for like that, we need to do like that practice, really. I myself sitting with people, just sit with them, and then kind of. The best sitting is this, round is the best way, the democratic way, sitting on the round and round everybody's together, or whoever speaker was speak about it, whatever. So they sit and meditate. I think it's wonderful. In the Tibetan Buddhist tradition, quite a bit challenge with that part, we have to kind of high throne and side to side is very fancy, and then it's quite a bit challenge there. Y de hecho pienso, dice la Magursan, que lo mejor es sentarse, que uno esté sentado y las personas estén sentados en un círculo alrededor. En la tradición tibetana siempre hay un tema de un trono y la gente pues no le gusta sentarse en círculo, sino frente al trono, viendo hacia el trono. Así que hay un poco de desafío en cuanto a la parte de la tradición allí. Yeah. So likewise simple. Try to treat people, everybody as equal, very simple way, which is quite a bit challenge, but that's very important, very, whether it is in the spiritual, whether it is in a many way, when for like a good, how to say, good society, when you go to the offices, they treat you equal, really. And then the bad society, when you go to the office, they do not treat you equal. They treat you some kind of different way. It even in a society like a different form. This there actually.
Y Lama nos comenta también que él siempre trata a la gente de la forma más simple posible y los trata como iguales. Y podemos observar que hay lugares donde la sociedad es buena o tiene buenos valores y si tú vas a una oficina pública te tratan a todas las personas por igual. Hay lugares, hay otras sociedades donde a las personas pueden ir a una oficina pública y tú notas que hay diferencias en el trato hacia unos y hacia otros. Okay. Also, now it comes to spiritual, like the same thing, the spiritual practice time. It's so important to. It's not easy. It's, myself. I'm not saying it's easy. Easy to treat as myself as a teacher to treat for every student as equal. It's quite a bit challenge. Sometimes. Y esto es muy importante y yo no digo que sea fácil, dice la Magursa. Incluso para mí, tratar a cada persona como igual puede ser un desafío, pero es quizás la manera en que debo hacerlo. So therefore, I try to practice that part. I do not treat any special way. Just leave them alone, whatever they want. Sometimes I don't, how to say, don't so much tension that part. But sometimes people may think about Lama just don't care about the students. No, it's not about that part. I know that part very well. So that's why I just leave them whatever, Y Lama nos dice, bueno, por eso yo trato de no darle a nadie un trato especial, trato de tratar de esta práctica de la igualdad y trato de tratar a todo el mundo de la misma manera, de no darle un trato especial a nadie. Y a veces, bueno, los estudiantes tienen un tema con esto y pueden tener alguna situación. Y bueno, recuerden que yo también fui estudiante y conozco lo que ocurre y sé lo que pasa entre los estudiantes. Entonces a veces quieren decirle al maestro algo sobre otro estudiante. Y yo siempre les digo, simplemente dejen las cosas como son, no se preocupen. Okay. So which is quite a bit challenging sometimes in the society too. Of course, and then we have individually kind of, personal life, personal relations there. That's different, that's a different people, yeah, individual lives. Y bueno, hay diferentes desafíos a nivel de la sociedad en cuanto a la igualdad. Hay diferentes tipos de individuos y eso hay que entenderlo, pero hay que tratar de practicar esta igualdad, dejar las cosas como son. In the Dharma appeal, for me, is when come to the students in the teaching, I try to leave them treat just very where they are, try to not try to kind of, how to say, acting like a special way and such and such. No, I don't do that stuff. I'm very aware about it. So that's why I don't do it. Just leave them just like, the most important part is they have to sit down, they have to listen my talk and has a conversation. So. Y en cuanto al Dharma, también hay desafíos sobre esto. Yo siempre trato a todos los estudiantes por igual. No le doy un trato especial a nadie. El único trato especial que les puedo dar es decirles que lo más importante es escuchar las enseñanzas atentamente. Oh. So that's what I just remind you, all my friends. Just when sometimes you come into my talk, I do not really, how to say, too much polite to you. I just leave them, relax. That's all. Por eso ustedes notan que cuando vienen a mis clases, yo no dedico mucho tiempo a practicar la política y esto de ser amable y agradable. Yo simplemente dejo que todo el mundo sea y haga lo que quiera. Okay, so now the practice of equanimity, which is quite a bit challenge. But we can try, practice. Entonces, bueno, esto es para ilustrar el tema de la práctica de la igualdad, que es bastante desafiante, pero siempre debemos tratar de practicar la igualdad. Okay. Also, that is the number one to practicing about the
bodhicitta and the relative bodhicitta. Remember? Y esta práctica de la igualdad es, de hecho, el primer entrenamiento, la primera práctica en el entrenamiento de la bodhicitta relativa. Or that is one of the kind of practice of the aspiration bodhicittas, right? Y forma parte de lo que se conoce también como la práctica de la bodhicitta de aspiración. Okay, now next one is the the practice of the exchange self and others of bodhicittas. Y ahora el segundo entrenamiento es el que se refiere a intercambiarse uno mismo por los demás en esta práctica de la bodhicitta de acción. Nipa da yin jawa la chanchu ji semne unsu nasa da tikum la suwe dungal ji dungwa simji tungju su yue baam me na dungal ji dungwa simji yin dun na samne rangi u chir ju tse dagi dewa dan legwe lu dan nungju gewe tsawa tamji ku pudu yoba tar khulna jing kongi jide dunga che yeba te da tamje rani tangdo nangba samba da li jido u nangdo ngobe tini dewa da din dungal da tar sambe tongni simji jingni samji je remember goms. Now here the Paduramaji talking about how to practice of exchange self and others. Yes. Entonces ahora vienen las instrucciones que da Patrón Rinpoche de cómo hacer esta práctica de intercambiarse uno mismo por los demás. Now they're here talking about actually as a aspiration, as a relative bodhicitta, as a training through the mind. Okay. Entonces aquí este entrenamiento forma parte de la bodhicitta de aspiración, no de acción, de la bodhicitta de aspiración en el entrenamiento de la bodhicitta relativa. Now they say when we based on the practice with the breathing, when we exhaling, so then sending out all the good things, including the wealth, including the positive thoughts, also everything giving towards to the living beings. Y con esta práctica uno se entrena con la respiración. Y cuando tú exhalas, envías todo lo bueno que posees, tu riqueza, tus pensamientos positivos, todo lo bueno hacia los seres. And the Zapata here says you can think generally all living beings, and particularly individually, you want to have certain people wanted to help them to think about in front of you and breathe out, exhaling, as sending your love, compassion, and all the positive things. Y Zapata Rinpoche dice que incluso puedes practicar visualizando frente a ti a ciertas personas y tú enviándoles todas tus cualidades, todos tus pensamientos positivos o sentimientos positivos hacia ellos. Now, then breathe in as usual, and then taking their sufferings, their uncomfortable, whether suffering, their diseases with the breathing inhales. Y cuando comienzas a inhalar, tomas de todos los seres el sufrimiento, la enfermedad y todas las incomodidades o problemas. Okay, so which is we already taught. I think I don't know many everybody remember that we did the teaching about the mind training by the 7-point mind training. We did discuss that part too. It's in that point. Yeah. Y recuerdan que algunos de ustedes recibieron esta enseñanza llamada el entrenamiento mental en 7 puntos. Allí está incluida esta práctica.
Kalba Dala Mission Teda Tamje Donald the Third, there was the Dimmer Shoji, Yamaning Tawane Gom. Rangla Dewa the Chivas or Chona, the Dagi Dewa de Simjin Tamje Dewa Chochi, Yamdo Gom, Teta Ridajan, Jewe Chachuji, Sim Dene, the Chutam Chutigwa Chimber Lamdo Shuba, Tamje Gumja Tatu when Ningbo Mother way the Linjing, Julache, Bejang, Kawa Mongo Diva Tas. So now this practice is the pattern what you're saying is very important, training or sending out to our love, compassion, when we do this for measurable practice time too. And then breathing in, taking their sufferings, or so on. Y entonces Zapato Rinpoche dice, este entrenamiento en particular es de los más importantes. También se hace con los 4 inconmensurables. Esto, cuando tú inhalas y exhalas y haces esta práctica, incluyes los 4 inconmensurables. Also, now this has to be really, from the inside, from the heart, okay? To train ourselves very gentle way when the practice time. Y la manera de comenzar a entrenarte es hacerlo al principio de forma muy gentil y luego hacerlo desde el corazón, gentilmente y progresivamente. And then I think so. Once we very well done practice oneself, really well done. It's really, really effective. Very, very. It's very good for oneself too. Y una vez que logras hacerla bien, puedes notar que esta práctica es también muy beneficiosa para ti mismo. Oh, then Zapadun was just saying here, practice that kind of training, sending out, taking their suffering. This is one of the best way to be practice of purification. Y entonces tú debes hacer esta práctica, dice Zapato Rinpoche, esto de enviar todo lo bueno y recibir todo lo malo. Y la Magursan dice, esta de hecho es una de las mejores prácticas de purificación. Oh, so then this practice for the training like sending, loving, taking their suffering, the practice with that, the exchanging their sufferings. So this is also accumulation of the merit and the wisdoms as well. Y esta práctica de enviar el amor, por ejemplo, y tomar el sufrimiento de otros, es de hecho también una forma de acumular mérito. Tulum nembe jide saba sangbu jide tuya nyawa te nyawa ne jide tsempi de layu de jie ten de tupi yin pinji jide toma yin bar song te yin do jide honchum den de jide te bin zawe pomo chi be tse yang da yin je wan de tuju la jema tado ngen song ge donga le troba yin de yang chimdan zamu shi chawa shi ge puji tse xine jide tengji pushi jiba su rene jide ming pumura da jide chimda jamsu nuvu lindu chimbala tusin shi de shi jide puti chere jide rangi mala paye ri kanyi tibe jide tangsong jun
Rāmbur chūne jātsū sōngshī tōne rū tsōngwē rī shīn chābē tē jāng rū tsōng chēbē nī rī shīn kāshā pāne yī rē jidē nyēpa māla jidē nyēngur chēpa nā jidē rū tsōng chēpa shīn nam chī rū tsōng chēpa rī mā yīn bē jidē rū tsōng chēpa mī rī sīne kāpa lā jidē khōng lā rōng nē jidē yāng māla jidē rī kāng yīn tibē jidē tsū Pütsung ve jide re yin se wala jide yang pütsung che ni re yin jide kasha pa ne jere nye pa jide ma la shabdo che jide yang pütsung re tam je ka pa lo kutsung ve re yin se ve kutsung wala ni re ni kasha pa ne jidu re nye pa ma la chen jide yang kutsung wala nam je ka pa rumbo che tsung ve re yin se ve rumbo che tsung ve le che pa la ni re yin da kasha pa ne sum che so ni re nye pa ma la chen jide ter 총바 예 남제지데 체자츠 네 지데 노블레버 이버랑 리제 지데 레치체 세월라 침 콩침도 오네 말라지다 마 나랑지데 노블레버 이버도 베자츠 심번도 네도 세월라 만나레지데 춘 노블레버 인자 치제 파마 메볼라 소바 탐제지데 장츠 노블레도 침네 지데 시와인베 치조 송 지데 치롱웨 만조원들 드 총게 제베 송치 제배 권인도 지다 마두네 자순도와 제 탐지지다 당근 주변도 제지다 매동 마베베지다 비퀴제지다 탄에 손대 의베 부추대지다 가라 자순도와 추제 담미시 바지다 모와세발라 마예지다 보라 지다 도에네가 총리 자수 주선시 송 탐지 추르진데 지다 파체르시 그 신뢰비지라 지다 주바 초den shi do tön ji de ter ga o shi che wa tong rum bo je kang ban zi xin ye do wa chen be ji de zi do ge la mo shi chung wa la tar sa bol zi ji den den ji de ka som ga som je che ba bu de ji do wa zong ban na do wa zong ban de chu lo jiu so ma do shi ni ba qian bon zhong ni yu ji de ma ni ba de chen be ga wa jin shi che wa tong那边这把列的今天最多父母节前看到记得下多节记得老就是满桌些一般中午现在满年把钱别记得如是这位记得中二位不是做把列的今天最多个他们居住是那下多节的老就是记得满桌些一般钱不中午是记得样七百也看个不这么个了的温度也得浪嘛。창변 카르시 자와인데 대체변제도 글라모 숨주산이 제 수행되게 다른 삼벌세게 된데 이제 가송가 소지 처바베데 데르데 세양이도 컨트롤도 버중원도 버성반의 취지 진행 로양제도 로조도 만들수 있는 바침은 용원서 세르지다 자 로조 소지는 론도 버촌의 제 자지 지는 걸고라지는 바시고 돈아지다 맨나 보메 말 지게와 라지다 라나 자지 이데 유바 림보 토바시 도발라 칸데 나나 지여번 인티베지데 제메메반도 돈도 쳔바된다와 망본도 어디다 동알라지다 콩 샤싱 보싱 지진 지데니 바나니 지데니 반종 세워데 리임반도 지도 공지 카르데 나도 쳔베지데 미신 골라 자지 콜로 시고르데 레바 차탈라라 제다 토진도 제다 출라지 제바인 제방아 마연골라 토와도 제다 나멘 조인 제다 출라마 상변 카르제 제다 디지털 롱제네 제다 멘도 반데 도말 녀르지 체용와인 제베지도 원나가인 제다 제다 레제 제바인 반다 공배 제다 테마타 남가네 제다 강 징바 데 프로버 초제 이 컨트롤 데 지 트로원 데 니지 데 징월 초제 세벤다 타데 지 콜로 코르지 오토도 지 코는 하다 지 레바 차탈레라 토시 나사다 동라 타고 지 저가와 조데 진지 데 코나 레베 심제 남나 닝리 지 타고 지데 코르 네린데 마단다 베지 데 마연골라 동지 데 골라 도바 네베지 데 동안요 심지 양제도 도마요 대다 탐제장 예다라 면대지도 다 코빈 용어를 쇼지 심지 진 탐제인데 다워지도 동을 제와다 새로 탐제도 민용을 쇼지 냐뭐 대마다도 걸로
Namgala Pade Jita Dungale Jita Trode Tala Din Sije Dena de Chame Do Jita Tadawo Jita Dakin Jawa Chanchu Semdene Jita Chanchu Dribala Medo Mero Chu Tatu Bayimbe Kadambe Gishi Kadambe Gishi Namja Todam Jitil Chimbandin Bayimbe Gishi Cheka Wate Jita Sani Gichi de Chimbe Bodin Mango Chimbayin La Jita Kafi Gishi Chaji Shinge Tona Yuba Kong Ungene Pechong Bodishe Dokte Shao Chene Zibandian Jita Keda Jaka Jinla Jen Jita Chong the Poga Rangi Lang Servantupe Jita Chuyong Serchinshi Yimba Gongdes. Okay, now this is talking about here a lot of this story of the different Buddha's lifetime and the different bodhisattvas. Y ahora en el libro lo que se cuentan son varias historias de las vidas del Buda y de varios bodhisattvas. Okay. So now here the practice of bodhicitta. The number one is the equanimity, practice of equal for self and others. Entonces vamos a recapitular la práctica de la bodhicitta. El primer entrenamiento es observar o meditar en la igualdad de uno mismo y los demás. So we should try ourselves, not just to meditate. We should meditate ourselves, training always, thinking about every living beings are equal, myself and others, to train our mind as possible. Entonces debemos tratar siempre, practicar, meditar, entrenar nuestra mente en observar a cada ser como igual. Okay. So then in the practice, in our reality life, every day, we try to treat everybody as equal as possible, especially people who are in how to say, high ranking, the bosses. It's very important, those who are not bosses like myself. I'm not bosses at all, so I don't have to worry about that much. Those who are boss living in the whatever field, they have to be really, really careful to try to treat everybody equal as possible. Entonces, en la realidad, debemos tratar a cada persona igual. Y bueno, dice la Magursan, si tú tienes un jefe, debes tener cuidado en tratarlo como igual, porque eso puede tener problemas. Pero en general, si tú no tienes un jefe, tú deberías tratar a todos los demás igual. Also that the practice of equanimity is number one. Entonces, esta es la primera práctica, la práctica de la ecuanimidad o igualdad. Then the practice of exchanging self and others, the one part of the bodhicitta practice, second one. Luego, la segunda parte del entrenamiento de la bodhicitta es esta práctica de intercambiarse uno mismo con los demás. Ese es el segundo entrenamiento. So, which is very, very, they here mentioned in Zapadu Rinpoche, their practice of exchanging self and other is the essence of the practice of bodhicitta. Y de hecho, en esta parte, Zapatro Rinpoche enfatiza que esta práctica, este entrenamiento de intercambiarse uno mismo por los demás es la esencia de la práctica de la bodhicitta. So now these two, both are in order to really understanding or in order to practice well done. The first has to be understanding for oneself. Y entonces aquí hay algo importante. Para uno poder entender bien estas prácticas y poder realizarlas bien, lo primero es entenderlas en ti mismo. First, in order to practice of equanimity, has to be understanding for oneself. How I feel when I'm so happy, so successful. How was that, It has to be
recognize it, realize it. Entonces comienzas de esta manera, observando cómo te sientes cuando eres exitoso, cuando logras tus deseos, cuando tienes todo lo que necesitas. ¿Cómo te sientes en ese momento tú mismo? Once we understood really well from oneself, then it's really easy to understanding others. Likewise, the same thing. The next person, next person, no matter whoever it is, they are the same, deserve it, they deserves love, deserves compassion, deserves wealth, deserves everything is possible, same as me. There's no differences, right? To understand that way. Entonces, una vez que tú entiendes bien esto en ti mismo, tú contemplas a los demás y debes pensar, esas personas también merecen, no importa quiénes sean, también merecen amor, también merecen riqueza y también merecen lograr sus deseos. Oh, so then likewise, the same thing when we practice about the exchanging self and other. So in order to exchanging self and other, first has to be understood oneself, it's important. Y con esta segunda práctica, que es el intercambio de uno mismo por los demás, comenzamos igual. Primero tienes que entenderla bien en ti mismo. Oh, for example, when individually myself, when I feel so joy, so success, so happy. So how wonderful is that? So then immediately understood that part. Oh, I wish to be somebody else to that too. People who need it, So then you can try and kind of the rise is kind of compassion there. Oh, it's time to share my compassion to others. Igualmente con esta práctica, tú comienzas observándote a ti mismo, cómo te sientes tú cuando sientes alegría, cuando eres exitoso, cuando tienes todo lo que necesitas. En ese momento tú dices, qué maravilloso sería si todos los demás seres también pudieran lograr sus deseos, también pudieran tener todo lo que necesitan. Y eso hace surgir la compasión. Oh, yeah. So these practices are very important in our society too, in the reality life. Y esta práctica, de hecho, es también muy importante a un nivel práctico en nuestra sociedad. Oh, and this practice is very important in our, in our reality life, every day in our family life too. Wherever we live family, we needed these things, really exchanging. For example, for husband and wife, or partner, whoever, we needed that part. We don't have that part, we're not going to be really fully wonderful, successful relation. It's not possible, impossible that way. If we have that kind of training, kind of equanimity, practice, and exchanging things like that. So it's really wonderful. Two person can live a very, very joyful in their life, It's not like only the spiritual talking about something. Y en la realidad, no solo en la práctica, digamos, sino también en la realidad, esto es muy importante con la familia, con la sociedad, incluso con las parejas o los esposos. Tú tienes que intercambiarte con el otro, entenderlo y luego comienzas a valorarlo. Si tú lo haces, entonces tu relación puede ser muy exitosa porque entiendes al otro. Pero si no lo haces, si no practicas esta igualdad hacia el otro y luego intercambiarte con el otro, es verdaderamente muy difícil ser exitoso en cualquier área. Oh, for my thinking always, when we learning about in a spiritual book or whatever, it's important for, I don't know how you think about it. I always think about how it is really working into reality life. How should I bring into our reality life, in our family and in our society,
in our offices, So that is matters for me. Not just learning in spiritual or wonderful things, very fancy. It doesn't make sense to me sometimes, it just kind of doesn't matter whether you learn or not. It doesn't really, working in the real society, in the real field, Y Lama Gursan dice, cuando yo aprendo algo, para mí es muy importante, y él dice, bueno, así soy yo. Cuando yo aprendo algo, siempre me gusta entender cómo funciona y cómo puedo aplicarlo en la realidad, cómo puedo llevarlo a la sociedad, a la familia, porque si no, no tiene sentido solamente enfocarte en lo espiritual y no entender cómo puedes aplicar eso en la sociedad. So like for in our any relation, husband, wife, and the families and society, I think we have to think about that part, really. Equanimity, practice of equanimity, practice of exchanging self and other. What is the relation with our self, in the real? So that's important. Y Lama Gursan dice, de hecho, esto es algo que deberíamos hacer en cada relación que tengamos con nuestra familia, con nuestras parejas, siempre practicar esta ecuanimidad, ver la igualdad y luego intercambiarte con ellos y entender también la realidad del otro. So for example, for right now, I'm working with the last few years back with my mom, taking care of 83 years, 84 years now. This year, 84 years, my mom. I'm working these things, training, equanimity, loving kind, exchanging self and others. These things it's quite a bit interesting, actually. I appreciate. I have to say, I appreciate it where I learn in the spiritual path, which is wonderful. I'm not saying I'm success, no, not at all, but I feel found it's a very wonderful wisdom, Y entonces, por ejemplo, yo he estado ahora cuidando a mi madre, que ya tiene más de 83 años. Y entonces uso esta situación para practicar la ecuanimidad, practicar el amor bondadoso, siempre observar la situación con igualdad, con intercambio. Y entonces esto me hace apreciar esta sabiduría que puedo aplicar en esta situación, este entrenamiento que puedo aplicar en esta situación. Y así es, pues, en el camino espiritual todo lo que aprendemos también deberíamos aplicarlo en la vida real, en la vida cotidiana. Eso sería maravilloso. Y Lama dice, yo lo intento, no significa que sea exitoso, pero lo intento. Oh, so I found myself just sharing with you some wonderful education, the wisdom from this teaching, Buddha Dharma, particular this teaching, particularly teaching of this bodhicitta, Also, which is, of course, you all aware about it, many of you, very, very. So we should think about it, try it, Y para mí también es importante esto de, yo comparto con ustedes esta maravillosa enseñanza, esta maravillosa sabiduría llamada Buddha Dharma. Y ahora estamos hablando de la bodhicitta, que es una de las cosas más importantes de esta sabiduría. Okay, thank you. I'm talking too much now. It's time to dedication prayer. And then hopefully again continue. See you in the next week. Okay. So. Y bueno, ya hablamos mucho por hoy. Lo importante es que continuemos con la práctica y Lama nos dice que nos espera ver la semana que viene para continuar con el entrenamiento de la bodhicitta. Vamos a hacer las plegarias de dedicación con ese sentimiento de igualdad y de intercambio de uno mismo por los demás. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Agmadrupe, Señor del Kumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu.
Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama raíz y lamas del linaje. Asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa, Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, en Sinyatsu, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Well, thank you, everyone. Again, thank you. Take care. Good night. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Thank you. Thank you, Lamala. Thank you, Soldi. Buenas noches para todos. Buenas noches. Tachi Dele Lama, gracias Sol y buenas noches para toda la sangha. Ok, Lamala. Okay.